Deleítate en Jehová y Él concederá esas peticiones que están en lo más profundo de tu corazón. Tus ojos y mis ojos lo verán. Amén. Padre, en esta hora yo te doy gracias. Aleluya. Padre, hoy decidimos deleitarnos en tu presencia, Dios. Señor. Que mi mayor deseo y el mayor deseo de mis hermanos que están aquí sea tu presencia. Amén. Porque solamente tu presencia es lo que necesitamos, Señor, amén, para deleitarnos y para confiar de que tú harás y cumplirás tu propósito en nuestras vidas, Dios. Amén. Transforma nuestras vidas, transforma nuestros corazones, purifícanos, Señor. Enséñanos a disfrutar el proceso contigo, a amar, a bendecir el proceso, el dolor, la prueba, Señor, que forman parte de ese deleite para lo que tú harás en nuestras vidas, Dios. Amén, Señor. Señor, que mi gozo no dependa de lo que yo recibo, Dios. Que el gozo de nosotros no dependa de lo que recibimos, sino de saber que tú caminas con nosotros y que tú nos tomas de la mano, Señor. Porque en tu palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y solamente en su presencia hay plenitud de gozo y plenitud de vida. Amén. Gracias por deleitarnos en estas clases, Señor. En este aprendizaje, bendice al pastor Francisco, nuestro profesor, Señor. Guíalo con sabiduría del cielo y bendice a cada uno de los que estamos y los que no están también, Padre. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias por permitirnos deleitarnos, Señor. Gracias por todo, Dios. Todo esto te lo pedimos conforme a tu voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Bienvenidos. Un aplauso, Suni. Qué bendición. Fuego en el nombre precioso de Jesús. Y vamos por más. Vamos por más. Carlos Amén. se había Aleluya. conectado y como que se desconectó nuevamente. Bueno, mi preciosa familia, vamos a arrancar este nuevo viaje. Vamos a abrocharnos bien los cinturones porque este avión va a despegar con toda en el nombre de Jesús. Yo voy para la nación y ustedes. Amén. Vamos para las Vamos a naciones. glorificar a Dios, a glorificar su nombre. Vamos a glorificar el nombre del Señor. Vamos a servirle, vamos a aprender. A mí me encanta aprender más de Dios. Amén. Cuando Yo más. descubro una nueva revelación, algo que yo no sabía, para mí es precioso y de eso se trata. Amén. Alguna vez le escuchaba a un hombre de Dios que en la eternidad vamos a estar siempre descubriendo revelaciones del Señor todo el tiempo. Así Y eso es. produce adoración al Señor, eso produce alabanza, eso produce exaltación al Señor. Así que es lindo descubrir las maravillas del Señor. Carlos, bienvenido, ¿cómo vas? Carlos Giraldo. Pastor, buenas noches. ¿Cómo están? No sé si me oyen ahí. Buenas noches. Dios les bendiga. Buenas Qué noches, pena que bendiciones. Estamos muy bien, Carlos, gracias a Dios, excelente. llegué al momento del amén de la oración, pero logré escuchar lo que estabas hablando y qué poderoso, qué hermoso lo que estabas enseñando. Y bueno, en este Amén. momento no puedo hablar mucho, estoy bastante indispuesto, hay Eso una no, virosis, pero aquí Wow. estamos firmes en el Declaramos Señor sanidad y amén, de preparados Carlos. Jesús. Declaramos sanidad sobre En ti, el para esta nombre de en el maravillosa nombre Jesús. operación. precioso de Jesús. Amén. En mi pantalla, familia. Sí. Ok, perfecto. Pastor, sí. Vamos acá. Bien. A la número 1. Pastora Lina. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguno se aprendió el versículo de Hebreos 12:2 de los que estamos acá? Que sea parte de la tarea. Que dice, puestos los ojos en Jesús,
el autor y Puesto los ojos en consumador Jesús, de el autor nuestra y fe. consumador de la fe, el cual por el gozo puso delante de él, sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y hoy me lo aprendí, Amén. y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Ay, más o Un menos. aplauso, sí. Amén. Qué bendición, qué bendición. Es importantísimo eh, Puesto los ojos cuando en Jesús, el memorizamos la autor preciosa y palabra de consumador de la Dios. Es fe, el muy cual importante. puso en nuestro puesto sufrió la cruz, se sentó el trono de Dios. Ujú. Amén. Amén, amén. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se Y se sentó a sentó la diestra del del trono de trono de Dios. Dios. Amén. Amén. Muy bien, qué bendición. Entonces, ya hoy, ¿quién más se conectó? Diana. Orfilia, la pastora Diana, Marlon, bienvenido. Dios te bendiga enormemente. Amén. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga, pastor. Amén. Buenas noches. Pastora Diana, Pastora bienvenida. Diana, yo hice el devocional el día de hoy, amén, porque yo sé que usted estaba elaborando, así que para que sepa que Muchas hoy yo lo gracias. hice, ya después entonces vamos a coordinar para que usted lo pueda hacer, ¿sí? Sí, señora, muchas gracias. Bendiciones, cómo no, pastora, Gracias. bendiciones. Muy bien. Entonces, muy bien, mi preciosa familia. Hoy vamos a empezar el tema de hoy. El estudio pues que tenemos hoy es de introducción al Antiguo Testamento. Empezamos con introducción al Antiguo Testamento y hoy vamos a estar viendo el libro del profeta Jeremías. Profeta Jeremías es un hombre realmente muy, muy especial. Recibió un llamado muy especial de parte de Dios. Desde el vientre, desde antes de nacer, ya había sido llamado, ya había sido escogido. Y bueno, es un libro realmente muy, muy importante en el Antiguo Testamento. Está dentro del grupo de los profetas mayores. Recordemos que el grupo de los profetas mayores es Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y los otros profetas se les llama profetas menores, no porque sean menores en importancia, sino porque los libros son un poco más cortos. Entonces, muy bien. Empezando con el libro del profeta Jeremías, dice que fue el profeta de las lágrimas porque le tocó vivir la parte quizás más dura que a todos los demás profetas les tocó vivir, que fue ver con sus propios ojos la destrucción de su pueblo en plena, bueno, le tocó profetizar la destrucción y no solo profetizarla, sino verla ocurrir con sus propios ojos y ver también pues porque el pueblo no se arrepintió, sino que era rechazado su mensaje y bueno, muchas cosas que pasaron allí, pero especialmente porque por toda la destrucción que le tocó ver con sus ojos. Y más expresado eso está en el libro de Lamentaciones, que también es escrito con él, luego lo veremos dentro de 8 días con la ayuda de Dios. Muy bien. Entonces, el amor inmutable de Jehová o del Señor hacia su pueblo apóstata y su dolor por su pecado. Allí está registrado de una manera especial esto en el libro del profeta Jeremías. Ese amor inmutable de Dios hacia su pueblo. Pero en ese tiempo el pueblo de Israel realmente había caído en una apostasía muy, muy fuerte, al punto que todos rechazaron el mensaje del Señor. Se había levantado una gran cantidad de profetas falsos que profetizaban lo falso, lo bueno, lo fácil, profetizaban bien cuando lo que venía era mal. Y uno analizando, uno dice, en realidad no era fácil para el pueblo en general, los reyes y todo esto,
Después de tantas veces que Dios había salvado al pueblo de Israel de tantas maneras, por medio de tantas maravillas, no era fácil creer que en este caso iban a caer, ¿cierto? Y quizás los reyes pensarían, es que los reyes anteriores también han cometido errores, pero en este caso sí se ve una apostasía muy fuerte y muy marcada, una dureza muy fuerte en el corazón tanto de los reyes como de los príncipes del pueblo en contra de la palabra del Señor, y definitivamente fue como profetizado o fue dispuesto por Dios que no los iba a tolerar más y que iban a caer en el cautiverio. Muy bien, versículo clave lo encontramos allí: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías 31:3. Ese es un versículo precioso que hoy leemos, que hoy vivimos, que hoy guardamos en nuestro corazón, porque nos habla de ese amor eterno de Dios, de esa misericordia, de esa bondad de Dios que nunca cambia, y pues sabemos que nunca cambió con el pueblo de Israel. Aunque fueron llevados al cautiverio, Dios tuvo misericordia de ellos y los volvió a traer al pueblo, a la tierra prometida. Tema del libro: Isaías habla con vigor y severidad, Jeremías habló con suavidad y dolor profundo. Isaías expresó la ira de Dios, Jeremías expresó el pesar de Dios. Entonces, básicamente como tema tenemos esta parte que es el dolor profundo de Jeremías y el pesar de Jeremías al ver la destrucción de su pueblo. Y bueno, porque tenía que ser muy duro para el profeta saber que él tenía el mensaje de Dios, la verdad de Dios para salvar el pueblo, pero el pueblo no lo quiso escuchar. Como quizás nos pasa hoy también con muchas personas que les predicamos de la preciosa palabra de Dios, tenemos la certeza de que es el único medio de salvación para ellos, pero ellos siguen haciendo y viviendo como ellos creen que les conviene. Muy bien. Por eso entonces el profeta Jeremías es conocido como el profeta de las lágrimas, por el dolor, por el pesar que expresó al declarar el mensaje. Muy bien. El autor es Jeremías, obviamente. Jeremías es hijo de Hilcías, un sacerdote de Anatot. Anatot era un pueblo pequeño que quedaba un poco al norte de Judá, de Jerusalén, un poco al norte de Jerusalén, dentro de Judá. Era de la tribu de Benjamín, llamado siendo muy joven, eso lo vamos a ver ahora en un texto, y el ministerio fue aproximadamente de 40 años. Y quiero que veamos este verso precisamente acerca del llamado de Jeremías, que es un llamado muy especial. Creo que no, o sea, muy pocas personas en la Biblia, sino él, fue llamado de esta manera tan especial, de que antes de que naciera ya Dios lo había elegido. Si la pastora Diana me busca ese texto y me lo lee, le agradezco mucho. Jeremías capítulo 1, versículos 5 al 10. Sí, señor. Muchas gracias, Bueno, pastora. dice así la palabra de Dios. Gracias. Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Entonces dije, Señor Dios, he aquí no sé hablar porque soy joven. Pero el Señor me dijo, no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca. Y el Señor me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar.
Gracias, pastora Diana. Muchas gracias. Entonces vemos esa singularidad del llamado del profeta Jeremías, donde le dice el Señor, antes que nacieras te conocí, antes que estuvieras en el vientre de tu madre, te santifiqué y te di por profeta a las naciones, o desde el vientre de tu madre te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces es un llamado realmente muy singular, muy especial, que es hecho a un joven, muy joven todavía. Dice allí, expresa en lo que nos leyó la pastora Diana, que dice, Señor mío, soy muy joven, ni siquiera sé hablar todavía. Me imagino que era un muchacho muy inexperto, algunos 15, 16 años, todavía muy inexperto, pero Dios le dice, no temas, porque yo pondré mis palabras en mi boca, mis palabras en tu boca. Y hay algo allí, unas palabras muy fuertes que dice que lo puso para arrancar, para destruir, para derribar. Y uno dice, wow, qué poderosa es la palabra de Dios y qué poderoso es un profeta de Dios. O lo que Dios decide hacer por medio de sus siervos, los profetas, para que no menospreciemos el llamado de Dios que también nos ha hecho a nosotros y que hoy tenemos un llamado similar como el que le hizo el Señor a Jeremías, porque Jeremías no necesitó levantar un arma para derribar, para destruir, para arrancar, pero también para edificar y para plantar. Y hoy esto es muy importante en nuestras vidas, porque en nuestros ministerios y en nuestro servicio al Señor, ese debe ser nuestro ministerio. Arrancar, destruir, derribar lo que está mal en los corazones de las personas. ¿Cómo? Por medio de la oración, por medio de la intercesión delante de Dios para con las personas y también por medio de la consejería, por medio de la enseñanza de la palabra de Dios, arrancar, derribar, destruir todo aquello que el diablo plantó. Recordemos las palabras de nuestro precioso Salvador que dice que toda planta que no plantó mi Padre tiene que ser arrancada, tiene que ser desarraigada, y ese es nuestro ministerio, arrancar, desarraigar, destruir la obra del diablo en la gente, pero también edificar, edificar esos corazones, como bien lo hemos venido aprendiendo en otras clases, y plantar la preciosa semilla de la palabra de Dios. Plantar una nueva semilla. Para poder plantar, primero hay que arrancar. Muy bien. Contexto histórico. El ministerio de Jeremías fue durante los reinados de Josías, Joacás, Joacim, Joaquim y Sedequías, que es el último, en manos del cual estaba el reino cuando Jerusalén fue destruida por completo. En manos de Joacim Joacim ya se había rendido al rey de Babilonia años atrás y había sido llevado un remanente como de aproximadamente 10,000 personas, en los cuales creo que fue Daniel y los compañeros de Daniel y mucha gente pues muy linda, muy buena, que, que fue llevada a Babilonia. Pero él había puesto nuevamente a este Joaquín, pero él se rebeló a este lo mataron, creo, y luego Sedequías. Y Sedequías se rebeló contra el rey y por eso fue que después vino Sedequías fue puesto por Nabucodonosor. Y él se rebeló contra Nabucodonosor y por eso vino tanta soberbia y tanta destrucción sobre Jerusalén. Muy bien. Persecuciones de Jeremías. Vamos a ver acá este cuadro que tenemos unos textos muy lindos. Vamos a preparar las Biblias porque aquí hay unos textos muy bonitos para leer acerca de las persecuciones que vivió el profeta Jeremías. Buenas noches.
Buenas noches, Orfilia. Bendiciones, bienvenida. ¿Cómo Amén, estás? amén. Bendiciones, hermanos, a todos. Dios les bendiga. Bendiciones, pastor. Bendiciones, Orfilia. Es para mí un placer, una bendición que estés por acá con nosotros. El Amén. placer es mío, pastor. Dios te bendiga, mi amada. Bella Misuni. Amén, amén. Dios te bendiga a ti enormemente, al igual que todos los hermanos. Amén. Qué bendición. Creo que nos está Amén. faltando el profeta Orlin y Linda. Ojalá se nos conecten rápido. Los dos profetas. Ah, muy bien. Vladimir, búscame por favor Jeremías 20, capítulo 20, versículos 7 y 8. Si Carlos me busca por favor Jeremías 37, 15 y 16. Si Marlon me busca por favor Jeremías 11, versículo 18 y 19. Minerva, por favor, capítulo 43, versículos 5 al 7. Y Orfilia, búscame por favor capítulo 15, versículo 19 y 20. Entonces, para mirar estas persecuciones de Jeremías que realmente nos llenan de a nosotros, si él fue perseguido y de alguna manera a nosotros también nos toca vivir persecuciones y situaciones difíciles, como hace un ratico estaba hablando con mi hermanita Suni, pasamos situaciones difíciles, pero el Señor es todopoderoso para librarnos de todas. El salmista dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas lo libra el Señor. Así Aleluya. que, por favor, 27 al 8, Vladimir, adelante. Buenas noches para todos. Dios bendiga. Leemos la palabra Amén. bajo bendición del Padre, del Hijo y la unción por el Espíritu Santo de Dios. Amén. 27, dice, lamento de Jeremías. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Santo, por cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Dios bendiga su santa palabra. Amén, Vladimir. Entonces vemos allí ese fue un tiempo donde queda registrado que Jeremías estaba tan decepcionado de predicar, llevaba ya muchos años predicando, hablando la palabra del Señor, diciéndole al pueblo la necesidad de arrepentirse, a los reyes, pero ninguno le hacía caso, sino que le era como por escarnio, por burla, o sea, le era molesta a la gente la palabra de Dios, la palabra que venía por medio de Jeremías. Recuerde que estaba hablando un mensaje de destrucción en medio de cientos de profetas que hablaban bendición. Entonces, era muy tremendo. Entonces, él llegó a un punto donde quiso rendirse literalmente, pero es muy lindo ese texto del capítulo 20, especialmente hasta el 15, más o menos, 18, 19, por allí donde el Señor le habla y hay algo allí, una conversión preciosa y dice pues que él es seducido, como empieza diciendo acá, y no se vuelve Pastor, atrás. en el Sí. versículo 12 dice así, Uh-huh. oh Jehová de los ejércitos, que prueba a los justos, que ve los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Amén, amén. Es muy tremendo, es muy tremendo. Muy bien. Fue 23. encarcelado. Versículos, capítulo 37, versículos 15 y 16. ¿Quién lo tiene? Amén. Dice así. Y los príncipes se airaron. Pasarlos. Aló. Sí, sí. ¿Me oyen Lo ahí? escuchamos Sí, sí, Aló. tranquilo, le estamos escuchando. Y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron. y le Sigue, azotaron hermanito. y le pusieron en prisión, en cárcel.
Amén. Entonces ellos se enojaron contra él, lo azotaron y lo Entró metieron. pues Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas. Está un poco mal el sonido de Carlos. Es como la conexión. Está como un poco mal la conexión, se entrecorta. Bueno, pero está bien. Lo importante ahí es que nos damos cuenta de que fue aprisionado a causa de predicar la palabra del Señor, por la predicación de la palabra del Señor y por su mensaje profético fue encarcelado. Luego fue perseguido. ¿Quién tiene capítulo 11, versículos 18-19? Amén, pastor. Gracias, Marlon. Complot contra Jeremías. Y Jehová me lo hizo saber, y lo conocí entonces. Me hiciste ver sus obras. Y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria de su nombre. Amén. Amén, amén. Entonces eso le tocó vivirlo Jeremías, que allí al parecer incluso era la gente de su propio pueblo, incluso sus propios familiares mencionan en el capítulo 12 que estaban en contra de Jeremías y allí termina escribiendo un texto que luego también es mencionado en nuestro precioso Salvador Jesucristo. Muy bien. Luego fue llevado a Egipto, capítulo 43, versículos 5-7. ¿Quién lo tiene ese? Bendiciones, pastor. Bendiciones, Minerva. Sino que tomó Joanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, a todo el remanente de Judá, que se había vuelto de todas las naciones donde había sido echado, para morar en tierra de Judá, a hombres y mujeres y niños, y a las hijas del rey, y a toda persona que había dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia, con Gedalías, hijo de Aicán, hijo de Safán, y el profeta Jeremías, y a Barut, hijo de Nerías. Y entraron en tierra de Egipto, porque no obedecieron a la voz de Jehová, y llegaron hasta Tafnes. Muy bien. Entonces, Jeremías, después de la destrucción del pueblo, Jeremías quedó un pequeño remanente. El rey Nabucodonosor dejó un pequeño remanente de la gente más pobre allí y nombró a una persona rey sobre ellos, o pues como, sí, como príncipe o pues un líder, por así decirlo, lo nombró líder de ellos, pero otro hombre llamado, ¿cómo se le llama? Ismael lo mató y bueno, se formó allí un problema serio, entonces a causa del temor de que Nabucodonosor los iba a destruir, entonces ellos fueron y se refugiaron a Egipto, entonces era un pueblo de no mucha gente, pero se fueron para Egipto y pues Jeremías no le quedó, me parece pues que no le quedó como otra opción porque al irse todos para Egipto, entonces él se fue con ellos o lo llevaron con ellos. A él y a Baruch, que era otro hombre que Dios usaba con Jeremías. Pastor. Sí, Ajá. Pero antes de que lo llevaran, antes de que a Jeremías lo llevaran a Egipto, Dios le habló a Jeremías y le dio una buena opción, le dio que si se quedaban allí, los iba a sostener, los iba a ayudar y que si se iban para Egipto, allá les iba a llegar también la guerra, los iba a perseguir pues eh, eh, la la espada. guerra que había llegado a Jerusalén, sí. Muchas gracias, Marlon, por el aporte, porque efectivamente así fue. El líder
este líder que estaba convocando, pues, que estaban arreglando el viaje para Egipto, ya estaban listos para irse. Sin embargo, como por no dejar, consultó a Dios por medio del profeta Jeremías, y el profeta Jeremías le dijo que efectivamente, si querían estar seguros, se debían quedar ahí en esa tierra y que el rey Nabucodonosor no los iba a destruir. Pero como ellos ya habían tomado la decisión, porque muchas veces nos sucede que tenemos un plan y luego le preguntamos a Dios si Él quiere bendecir mi plan, y si no nos bendice o no encontramos la dirección que queremos, de todas formas lo hacemos. Desafortunadamente así somos muchos los seres humanos, tendemos a obrar mucho de esa manera. Eso fue lo que ellos hicieron. Y claro, luego Egipto cayó en manos de Nabucodonosor también, y la misma espada los persiguió allí y no estuvieron protegidos en Egipto. Al parecer Jeremías murió en Egipto, lapidado por su propio pueblo. Ese mismo remanente, como que llegaron a un punto donde se cansaron de él y lo mataron. Muy bien. Pero este texto es precioso, 15, 19 y 20. ¿Quién lo tiene? Orfilia, que Yo, pastor. permaneció fiel a Dios. Adelante, Orfilia. Bueno, miremos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Amén. Poderoso, Qué bonito, ¿no? hermoso. Sí, ese texto Y es con mucho precioso. poder, mucho para reflexionar. Sí, ese texto es precioso porque ese Sí, sucede en el 20. 15, 19 y 20. Sí. 19, 20, sí. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Más poderoso todavía. Entonces Debemos tener fe plena ahí en ese último versículo. Aleluya. amén. Amén, Orfilia. Así es. Entonces, mira, o sea, si entresacar lo precioso de lo vil, ¿cuántas veces nosotros no tenemos que sacar lo precioso de lo vil? Santo. ¿Cuántas veces no tenemos que, o sea, se Amén. quiere Aleluya. interponer lo vil? Porque allí le estaba pasando al profeta Jeremías, Ujú. pero el profeta Jeremías estaba desanimado y Dios le dice, no, 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 si entresacares lo precioso de lo vil, serás edificado. Y esa palabra es para nosotros hoy, familia. Si entresacamos siempre, si siempre miramos lo bueno, si siempre miramos con fe, con esperanza, en medio de lo vil, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, entresacamos lo precioso de lo vil, vamos a ser edificados. El Señor va a pelear por nosotros y nada nos va a poder destruir. Nada. Amén. Nada nos va a poder destruir. Amén. Ese pastor dice, la palabra dice que cuando uno se convierte, o sea, dice que convertirnos de verdad, de corazón, nos va a poner como un muro, este pueblo, por muro fortificado de bronce. Me parece Amén. lo que es un muro hecho en bronce, o sea, que ni la bala va a entrar en ese muro. Amén. Ni la Nada. espada ni nada. Y dice que vendrán nuestros enemigos a pelear contra nosotros, pero que Aleluya. no nos van a vencer porque Dios Poder de está delante de Dios. nosotros como poderoso gigante. Aleluya. Todos aquellos que se nos levante van a caer y van a tropezar, pero cuando uno es fiel a Dios. Amén. Amén, Gloria Minerva. a Dios. Así es, guerrera de Dios, en el nombre de Jesús. Muy bien. Época del libro. Desde el año 13 del rey Josías, eso está consignado en el capítulo 1, versículo 2. No lo vamos a leer, pero allí está.
que en el año 13 del rey Josías, él empezó el ministerio, hasta el cautiverio en Babilonia. Una duración aproximada de unos 40 años fue el ministerio de Jeremías. Muy bien. Un bosquejo general del libro es el siguiente. Llamamiento, capítulo 1. Luego, reprensión, capítulo 2 al 25. Hay muchas reprensiones allí. En tercer lugar, juicio y restauración, capítulos 26 al 39. En cuarto lugar, después del cautiverio, capítulos 40 al 45. Quinto lugar, profecías a las naciones, capítulos 46 al 51. Y en sexto lugar, la retrospectiva, como la retrospectiva hacia el pueblo de Dios, el capítulo 52, como una mirada a lo que había pasado. Capítulo 52. Muy bien. Llamamiento y comisión. Entonces habíamos dicho que era hijo de un sacerdote llamado Hilcías, así que es de origen sacerdotal. Y su llamado pues fue netamente profético, fue llamado para profetizar. Fue investido por Dios, o sea, tenía una investidura divina y eso indudable, porque con todo lo que le pasó, Dios siempre lo guardó, Dios siempre lo protegió y el mensaje fue dado de acuerdo a la voluntad de Dios. Muy bien. Hay dos símbolos bien bonitos que están allí en el capítulo 1 y eso sí quiero que lo leamos. Y Suni me ayuda, por favor, con el capítulo 1, versículos 11 y 12. Y luego el capítulo 1, versículos 13 al 15. ¿Quién más me puede ayudar? A ver. El 1 de... A ver. Ok. Capítulo 1. Vladimir, ayúdame tú, por favor, con el 1, 13 al 15. Listo. Repítame, pastor, por favor. Ahí lo tiene al frente. Capítulo 1, versículos 11 y 12. Ok. 1. Gracias, Suni. Muchas gracias. Sí. Jeremías. Ok. Del 11 al 12. Muchas gracias. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Muy bien, y me pareció súper lindo estudiando un poquito acerca de la vara de almendro. Eso cuando uno vive en un país como el de acá de Estados Unidos, que hay estaciones, el almendro es el primer árbol que florece en la primavera. Entonces, está hablando de aceleramiento, de premura. Por eso dice, yo apresuro, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Aleluya. Qué tremendo. Pero de la misma manera que la apresuró para ponerla por obra, para destruir allí, también la apresura para ponerla por obra a los que le creen, para levantar y bendecir a aquellos que le servimos con todo el corazón. Lo recibo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, Vladimir, la olla hirviente. 1, Sí, 13. Señor. Dice así la palabra del Señor. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque he aquí que yo convoco a toda la familia de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros alrededor.
y contra todas las ciudades de Judá. Judá. Amén. Muy Mire bien. cuántos enemigos tenemos nosotros. Ajá. Muy bien, muchas gracias, Vladimir. Allí específicamente estaba hablando de un juicio contra Israel, contra Judá, contra Jerusalén, que está diciendo es como una olla, esa olla hirviente estaba representando a Nabucodonosor, al rey de Babilonia que vendría y destruiría la nación de Israel, la ciudad de Jerusalén. Es un gatito o un perrito, pastora Diana. Tan lindo el chandoso. Es un gato, un Un gato. Sí. gatico, todo lindo. Ellos son muy lindos los gaticos. Muy bien. Entonces, es la olla hirviente. Entonces vemos allí esas dos simbologías que le da el Señor, proféticas que le da el Señor al profeta Jeremías de lo que iba a pasar más adelante. Muy bien. Mensaje de reprensión. Judá cayó en idolatría, eso pues lo sabemos. Violó el pacto, podemos leer ese versículo. Si Suni me lo busca por favor y si la pastora Diana me busca el segundo, el rechazo a Dios del pueblo, para mirar pues básicamente las razones de por qué el Señor estaba airado. Suni, Amén. capítulo Amén. 11, versículo 10, por favor. Ajá. Dice 11:10. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Muy bien, entonces ahí vemos básicamente que el pueblo violó el pacto de Dios. Dios mío. Ahora el rechazo a Dios. La pastora Diana, por favor, Sí, 2:13. Señor. Dice así la palabra de Dios. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Muy bien, entonces rechazaron a Dios, me dejaron a mí, fuente de aguas vivas, y cavaron para sí cisternas rotas, cisternas agrietadas. La diferencia ahí es clara y es abismal, porque la fuente de aguas vivas son frescas, limpias, agradables, deliciosas. En cambio, el agua de una cisterna rota y agrietada es sucia, está caliente por el sol, no es atractiva, no es buena, no es deliciosa. Entonces allí es una comparación bien tremenda al Señor, por lo cual que siempre elijamos buscar la presencia del Espíritu Santo, que es el agua limpia, pura de vida. Muy bien, entonces la consecuencia, el cautiverio en Babilonia. Amén. Ahora vamos a la diapositiva número 11, que también tenemos allí unas señales proféticas adicionales bien importantes. La primera es el cinto de lino, es un poco largo, no lo leamos. Las otras sí los vamos a leer, búsquenme en los versículos, por favor. La casa del alfarero. Sí, por favor, me busca esa, Marlon. Sí, por favor, Suni me busca la de los higos, 24:1 al 3. Sí, por favor, Minerva me busca el vaso de ira, capítulo 25, versículos 15 y 16. Y si Laimir me busca el capítulo 32, versículos 16 y 17. Y luego 26 y 27 del mismo capítulo 32. El cinto de lino, mientras ustedes lo van buscando, básicamente es una orden que Dios le dio al profeta Jeremías que comprara un cinto de lino nuevo. Y luego le dio la orden que fuera al río Éufrates, hasta el río Éufrates, y lo escondiera en la hendidura de una piedra por mucho tiempo. Luego a los años, el Señor le dice a Jeremías, Jeremías, vuelve y busca ese cinto que te mandé esconder allí en la hendidura de la peña.
Y Jeremías lo sacó y dijo, ya no servía para nada, estaba completamente podrido. Y Dios le habló allí a Jeremías y le dijo, así es mi pueblo. Mi pueblo se ha corrompido, mi pueblo ya no sirve para nada, como no sirve ese cinto. Pastor, Sí, pastor, disculpe que lo interrumpa. Ahora que llegamos a esa cita bíblica, yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad, una compañera dice que se trató eso, lo del cinto de lino. ok, Entonces, dice que fue escondido y que al pudrirse sí. en el río, que eso más que todo es como, o sea, significaba lo soberbio, ¿sí? Eh, Cuando cae en la desobediencia, la Ujú. idolatría de Judá, lo convirtieron en algo inútil, ¿sí? Y Exacto. arruinado y separado de Dios. Entonces, eh, ahí se presentó una pequeña controversia que dice que representa el cinto representa al pueblo de Israel y Judá, Ujú, que ceñirse el cinto simboliza la cercanía con Dios, la ujú. cercanía con Dios y así. Entonces, Qué bien. yo no tengo muy claro eso, no lo tengo muy claro, Ya te porque sí voy me hizo a... recordar, ahora muy vagamente me acuerdo de eso que dice ella que decía ella que representaba la soberbia, pero que el cinto de lino en sí también simbolizaba una cercanía muy, muy profunda con Dios. O sea, Es muy hay algo que, lindo. o sea, Sí, es muy lindo eso que estás mencionando, Orfilia, porque es exactamente eso. Y Dios menciona ajá, allí que precisamente que así se pudrirá el orgullo y así se pudrió la soberbia. Se va a pudrir el orgullo y la soberbia de Judá y de ahora sí. Jerusalén. Y Sí, luego sí, era que dice, no entendía muy bien. sí, y luego dice, y luego le dice a Jeremías que lo mandó a comprar ese cinto y que porque el cinto como el cinto se ciña a los lomos, así él, o sea, como esa cercanía que tú acabas de mencionar, así el pueblo, así Dios tenía ceñido al pueblo de Judá, al pueblo de Jerusalén, ceñido en sus lomos, cercano a él, pero que a causa pues de esa soberbia, de ese orgullo, entonces Ajá. ya no servían, bueno, ya no, él ya no quería estar con ellos y bueno, ya había venido la destrucción para ellos. Básicamente eso es muy Ok. bonito, me parece preciosa la Sí, enseñanza que hay sí, aquí, muy sí. bonito. Muy bien, tenemos la casa Gracias, del pastor. alfarero. Gracias. Gracias a ti, Orfilia. Muchas gracias por tu aporte. Tenemos la casa del alfarero. ¿Quién es el que tiene la casa del alfarero? 18:1 al 6. ¿Aló? Pastor, a mí me dijo ¿Dónde cinto va? de lino, es el 13:1 al 11, ¿verdad? Ese es el No, que me no. toca a mí. ¿Ah? No, ese ya lo mencioné. Búscame, por favor, Marlon, la casa del alfarero. 18:1 al 6. Yo tengo la que Tú Ok, tienes pastor. los higos, ¿cierto? Ok, sí. listo. Ajá. Se Adelante. lo, Perfecto. ok, deme un segundo, pastor, No ok. problema. 18:1 dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y Vamos. desciende a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano,
oh casa de Israel. Amén. Amén. Entonces, mire qué lindo que eso fue precisamente lo que sucedió con la nación. Hoy que nosotros vemos desde este lado de la historia, vemos que el Señor mismo es el alfarero, el barro se destruyó en sus manos, la vasija se destruyó en sus manos, se dañó, pero Él tomó el barro y lo hizo de nuevo. Y hoy vemos la nación, lo que Dios ha hecho con la nación de Israel, y lo que viene es mayor. Muy bien. De hecho, pastor, particularmente yo cuando oro, yo le digo, Dios mío, Señor, tú eres mi alfarero. Amén. Sí, tómame en tus manos y restáurame, reconstrúyeme. O sea, nosotros somos simplemente barro ante las manos de Dios. Amén, claro, individualmente eso somos Es, todos y precisamente sí, es un es algo mensaje bien bello, precioso que es muy aplicable a muy nuestras hermoso, vidas sí, y de muy hecho es hermoso, muy predicado, son mensajes muy la verdad. predicados en Sí. las iglesias porque son mensajes preciosos de unas enseñanzas muy bellas. Muy bien, los higos buenos y los malos. Amén. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higo puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Muy bien. Entonces es precioso ese texto también porque luego el Señor le dice a Jeremías que los higos buenos representan el pueblo que ya fue transportado a Babilonia y que Dios los va a guardar y Dios los va a cuidar y los va a volver a traer a la tierra, pero que la otra, los higos malos son todo el resto de la gente que todavía está en Jerusalén, que no se han querido como rendir al plan de Dios. Muy bien. Luego, vaso de la ira. ¿Quién tiene ese? Es Minerva, creo. Sí, sí, pastor. Ok, por favor. El de la ira es 25, 25:15. 15, hasta el 16, dice, porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío, y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Muy bien, muchas gracias. Entonces, allí básicamente Dios le da esa visión a Jeremías, luego dice que él la tomó y le dio a beber a todas las naciones, ahí menciona nación por nación, que luego por último le daría de beber a Babilonia también, porque Dios tiene pues como el control de todo y Dios estaba trayendo un juicio sobre todas las naciones de esa tierra. Muy bien. Y Dios es soberano en todo lo que hace. ¿Cuántos creen eso? Que Dios es soberano en todo Amén. lo que hace. Amén. Hay un texto hermoso en los Amén. Salmos que Amén. dice, todo lo que el Señor quiere lo hace en el cielo, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Qué precioso es el Señor. Vladimir, adelante. 32, 16, 17, 26 y 27. Dice así la palabra del Señor. Y después que di la carta de venta a Barut, hijo de Nería, oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. El 26. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Amén. 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 Entonces vemos eso muy precioso y el caso es que Dios le dijo a Jeremías que comprara el campo de un familiar, creo que era de un tío de él, comprara un terreno Sí, ya y es que Jeremías no entiende porque todo está siendo destruido, pero Dios le dice
para esto. Habrá algo difícil para mí. Era una señal de que Dios volvería a restaurar la tierra también. Bueno, hay muchas cosas muy lindas, familia, pero el tiempo se nos va muy rápido. Así que nos toca ir un poco rápido. No podemos profundizar mucho. Luego profundizaremos más en todos esos temas ya en los años siguientes. Así que estemos con mucha expectativa porque si este es el inicio, imagínense lo bello que van a ser los otros años. Muy bien. Mensaje de restauración. Promesa de restauración. Promesa del nuevo pacto. Perdón de pecados. Jeremías 31:31. Si la pastora Diana me lo busca y me lo lee, le agradezco mucho. Sí, señor. Ya vamos Jeremías empezando. 31. Dice así la palabra de Dios. He aquí, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Amén. Amén. Entonces siempre vemos esa promesa de Dios de restauración en medio de las situaciones difíciles. En Dios siempre hay restauración. Muy bien, de las últimas cosas que vemos allí en el libro de Jeremías, del capítulo 45 en adelante, las profecías contra las naciones, que es contra Egipto, Moab, Amón, Edom, Babilonia. Dios es Señor de todas las naciones. Que quede eso claro, siempre ha sido, es y será Señor de todas las naciones. Muy bien, y en conclusión, Dios juzga el pecado, eso es una realidad. A nadie le pasa por alto el pecado, familia, a nadie, ni al mejor pastor, ni al mejor. Dios no le pasa el pecado por alto a nadie. Dios disciplina por amor, eso es lo otro precioso, que Él no le pasa por alto el pecado, pero el que se arrepiente siempre va a encontrar el amor y la misericordia de Dios. Luego, Dios promete restauración, siempre hay esa promesa de restauración por el amor de Dios para nuestras vidas. El amor de Dios permanece para siempre. Y gracias, muchas gracias por la asistencia, familia, por estar acá. Es muy importante que estemos acá. Bueno, yo creo que nos podemos tomar unos 5 minuticos para que se tome un cafecito, se coma una fruta, tome agüita, lo que tú quieras. Y vamos a regresar luego para continuar con la siguiente clase. Muy bien. Ok. Acá. Pastor, Adelante, eh, adelante Marlon. Claro que una pregunta así bien rapidísima. sí. Nabucodonosor era siervo de Dios. Nabucodonosor fue llamado siervo de Dios por Dios. No quiere decir que fuera un hombre de Dios. Fue usado por Dios para cumplir sus propósitos. Sin embargo, uno ve en Nabucodonosor algo especial y es que incluso cuando él se ensoberbeció en Babilonia, diciendo que ese era el reino que él había levantado, y dice que fue convertido como en una bestia que comía hierba por Dios, hasta que luego volvió en sí, reconoció que Dios era el soberano sobre todas las cosas y volvió en sí. Uno no sabría decir si Nabucodonosor haya alcanzado salvación, pero Dios lo llama de esa manera como porque es el instrumento, como un instrumento que Dios está usando para traer el juicio sobre las naciones.